Revelado. El sorprendente secreto del chofer pobre que conmovió a todos en la fiesta inesperada. Alejandro nunca había sentido que su vida pudiera tener un giro inesperado. Desde niño había sido el pilar de su familia, manejando el autobús del pueblo mientras soñaba con algo más grande. Cada vez que giraba la llave de encendido, un estruendo de motor ahogaba la música que llevaba en su corazón. Pero ese día, todo cambiaría. Al regresar a casa encontró un sobre en su buzón, una invitación a la fiesta de gala de su antiguo compañero, un médico de renombre. La emoción y la ansiedad lo invadieron a partes iguales. ¿Qué hacía él en un lugar así? Al mirar su reflejo en el vidrio empañado del autobús, solo veía a un chofer humilde, alguien que había luchado toda su vida para hacer felices a los suyos. La noche de la fiesta lo llevó a un edificio reluciente, donde las risas y la música flotaban en el aire como un eco distante. Los rostros de quienes conocía, pero que para él eran inalcanzables, lo observaban con curiosidad. Un nudo se le formaba en el estómago, casi como si millones de miradas juzgaran no solo su apariencia, sino su esencia. Mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor, el recuerdo de su abuela le susurraba al oído: «No importa dónde estés, Alejandro, lleva tu música contigo». Pero ¿cómo podría cantar entre esos titanes del éxito? La urgencia de huir a casa, de abrazar a su hijo, le apretaba el pecho. Con cada paso que daba hacia el escenario, su respiración se tornaba más irregular. Se decía a sí mismo que solo era un simple chofer, pero en su interior había una guerra. La duda y la desesperación luchaban contra el deseo ardiente de ser escuchado, de mostrar al mundo que su vida, aún camuflada tras el volante, contenía una historia rica en pasión. Pero todos allí parecían saberlo. Él era solo un hombre que pasaba de un lado a otro, un alma perdida entre diamantes y discursos elegantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La suavidad de esas palabras fue un remanso en su tormenta interna, pero solo por un instante. Al subirse al escenario, el silencio se apoderó del lugar. Sentía como todos los ojos estaban fijos en él, interesados, burlones. Abrió la boca y la primera nota resonó en la sala, transportándolo a un lugar donde su vida cobraba sentido. La música era su refugio, su verdad inquebrantable. Pero a medida que avanzaba, un pensamiento lo perturbaba. ¿Podría ser este momento suficiente? ¿Bastaría para borrar esos años de rechazo? La mezcla de aplausos y ecos se volvía abrumadora, como si lo absorbieran en un vórtice de emociones. Y cuando pensaba que sus dudas se desvanecían, un rostro familiar se acercó a él, perturbando su conexión con la música. Un viejo conocido, con un brillo de preocupación en los ojos, lo interrumpió. «Alejandro, necesitamos hablar». Esa frase lo sacudió y en su mente comenzó a delinearse una inquietante pregunta. ¿Sobre qué? Era justo en ese instante cuando todo lo que había construido estaba a punto de tambalearse. El rostro de su viejo conocido, visible entre la multitud, arrastró a Alejandro de su trance musical. El tumulto de aplausos se desvaneció, dejando un eco de incertidumbre en sus orejas. Podía sentir el sudor escurrirse por su frente, y un impulso primitivo le dijo que debía huir, que la seguridad de su autobús era más acogedora que el escenario deslumbrante que lo había elevado tan brevemente. «¿Qué ocurre?».
acertó a preguntar, mientras las miradas seguían fijas en él. El vínculo entre lo que había sentido al cantar y la alarma en los ojos de su amigo era abrumador. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Alejandro necesitaba esa conversación. Tenía que enfrentar lo que siempre había evitado, el temor de ser expuesto. «Se trata de un proyecto en el que estoy trabajando», dijo su amigo, su voz tensa. «He visto tu talento, Alejandro. Quiero que seas parte de un documental sobre personas que han superado sus circunstancias. Pero hay algo más, algo que no puedo ignorar». Las palabras del médico le cortaban la respiración. Era la puerta que siempre había querido abrir, pero el miedo a estar a la vista de todos lo frenaba. «No sé si soy el adecuado», logró contestar, sintiéndose pequeño ante la avalancha de expectativas que parecían inclinarse sobre él. «No hablo de un espectáculo. Estoy hablando de una historia auténtica. La tuya es poderosa y merece ser escuchada», continuó, cada vez más decidido. «Pero tendrás que hablar de tu vida, de tus luchas, de tus sueños, y eso requerirá una valentía que todavía no has demostrado». Los ojos de Alejandro se perdieron en la distancia mientras su mente luchaba con una tormenta de pensamientos. La posibilidad de ser visto, de abrirse al mundo, era un cuchillo de dos filos. Por un lado, podía ser el medio que siempre había necesitado para dar a su voz la plataforma que merecía. Por otro lado, abrirse de esta manera significaría confrontar sus inseguridades más profundas, las sombras que siempre había preferido dejar en el camino. «¿Por qué a mí?», balbuceó finalmente, sintiendo la gravedad del momento. No era solo la oportunidad lo que lo intimidaba, era la intimidad de revelar su verdadero yo. Su historia era frágil, marcada por la lucha constante y el sacrificio. «Porque eres real», contestó su amigo con sinceridad. «Tienes una voz que habla de la lucha cotidiana, y eso inspira. La gente necesita escuchar historias como la tuya». La respuesta resonó en el interior de Alejandro. ¿Podía ser verdad? Durante tanto tiempo había circunscrito su vida a ser el chofer, a ser el que lleva a otros a sus destinos, mientras su propia historia languidecía en la penumbra. ¿Qué pasaría si comenzara a definir su vida no solo por los límites de su rol, sino por las cualidades que realmente lo hacían él? Sin embargo, construir esa narrativa requeriría una vulnerabilidad que le aterraba. Lucharía en una batalla más grande que cualquiera que hubiese enfrentado antes. Las preguntas golpeaban contra su mente. ¿Estaría dispuesto a exponerse al juicio público? ¿Valdría la pena arriesgar el escaso equilibrio que había encontrado? En medio de esa batalla interna, el sonido de más aplausos lo sacó de su trance. La fiesta continuaba, ajena a su conflicto. Alejandro sintió que las miradas regresaban a él, pidiéndole que tomara una decisión. Era el momento de dejar atrás sus miedos, o por el contrario, dejarlos dominar en una vez más. «Antes de que continúes, piensa en lo que significa realmente ser escuchado», dijo su amigo. «Tu vida puede ser un cambio de camino para otros». Como si el viento soplara su determinación, Alejandro sintió un leve atisbo de lo que podía hacer. Con cada segundo que pasaba, un deseo de no ser simplemente un observador en su propia vida empezaba a tomar forma. Entonces, con una sonrisa tímida que aún llevaba sombras de sus inseguridades, susurró: «Dame un momento para pensar». Pero tan pronto como pronunció esas palabras, una figura oscura emergió entre la multitud, y una sensación de desasosiego se apoderó de él. Era alguien de su pasado, con la capucha y la mirada que lo había atormentado durante años. Un revuelo de dudas volvió a surgir en su mente, amenazando con derribar lo que había comenzado a construir. ¿Podría realmente encontrar su voz si el miedo seguía acechando?
La figura de su pasado se acercaba con una lentitud casi perturbadora. El pulso de Alejandro se aceleró y su mente se agitó como un torbellino. Aquellos ojos tan familiares, tan llenos de rencor, desencadenaron una serie de recuerdos reprimidos. Imágenes de situaciones en las que había sentido la humillación se entrelazaban con la oportunidad que se le presentaba. Cada paso de esa sombra parecía hacer eco de sus fracasos, de las oportunidades desperdiciadas. La sonrisa que había comenzado a dibujarse en su rostro se desvaneció. Eran los mismos ojos que lo habían confrontado años atrás, desenterrando inseguridades que había tratado de claustrofobiar en el fondo de su ser. «Eres solo un chofer», le repetía su mente una y otra vez, mientras la realidad se iluminaba con recuerdos de esas palabras hirientes. Durante años había cargado con el estigma de ser alguien que nunca brillaría, y ahora la posibilidad de mostrarse auténtico se vio amenazada por esas viejas voces. «¿Te crees un cantante? ¿Tienes lo que se necesita para ser uno?», la figura preguntó, su voz llena de desdén. La risa burlona y la mirada de desprecio de aquel antiguo conocido lo golpearon en el estómago, como si quisieran detener su creciente resolución. Los aplausos que antes resonaban como un canto de sirena, ahora se mezclaban con murmullos de juicio. Alejandro sintió que la adrenalina lo inundaba, y como si los ecos de un pasado no resuelto lo empujaran hacia atrás, preguntó a su amigo: «¿Qué es lo que realmente quieres que yo cuente?». La indignación se peleaba dentro de él, luchando contra la inseguridad. ¿Por qué aceptar el riesgo de ser vulnerable cuando la crítica se sentía tan inminente? El médico le dirigió una mirada de aliento. «Tu historia es más que tus fracasos», afirmó. «No se trata de tus inseguridades, se trata de cómo has superado esos momentos oscuros. La gente quiere saber cómo encontraste tu voz en medio de la tormenta». Ese primer paso en su camino hacia la narración de su vida parecía también un punto álgido, un acto reflexivo en lugar de una reacción hostil. Alejandro respiró profundamente, intentando calmar la agitación interna. En vez de dejarse arrastrar por el miedo a la crítica, podría transformar esa voz de la inseguridad en un estímulo que lo lleve a desmantelar sus muros. «Si me expongo, si narro mi vida, es posible que no solo te hable a ti, tal vez le hable a otros que se sienten como yo», reflexionó Alejandro, encontrando un nuevo ancla en su toma de decisiones. El deseo de convertir sus luchas en su fortaleza comenzaba a florecer. Pero aquella figura no se iría tan fácilmente. ¿Y qué pasará cuando revele tu verdadera historia? ¿La gente podrá soportar lo que encuentren?, susurró con un tono que helaba el alma. Las preguntas se aferraban a su mente, desafiando su avance hacia la aceptación. Alejandro se enfrentó a ella con la mirada. En ese momento, la duda se convirtió en un puente, un lugar donde el reconocimiento de su vulnerabilidad se sentía como la única opción posible. Las palabras de su amigo resonaron. No se trataba de aplacar a los críticos, no se trataba de correr otra vez de su pasado. Era el instante de levantar la fruta madura de su experiencia, de reescribir el relato de su vida. Antes de que pudiera responder con claridad, el conocido se retiró, como una sombra que había cumplido su propósito, dejándolo en una constante reflexión. El murmullo de la multitud se percibía distante y al mismo tiempo agudamente presente. Alejandro caminó hacia su amigo, la determinación comenzando a aferrarse a su pecho. «Estoy listo para hablar, estoy listo para enfrentar mi historia». Pero justo cuando esas palabras estaban a punto de salir, un estallido en la esquina de la habitación interrumpió el ambiente, haciendo temblar las paredes. Todos volcaron la mirada hacia la puerta. Una figura inesperada acababa de entrar, trayendo un aire de tensión. Era alguien cuyo nombre solo había pronunciado en sus peores pesadillas.
sería el enfrentamiento definitivo que lo llevaría a un giro inesperado en su camino a la autoaceptación. Alejandro sintió que una ola de frío invadía la sala cuando la figura entró. Quería que su mente se deshiciera de los recuerdos, pero era imposible ignorar la densidad de aquel rostro ya conocido de su juventud. La misma risa burlona aún flotaba en su memoria, como un eco que nunca dejaba de reverberar. ¿Cómo era posible que el simple acto de la entrada de un hombre pudiera desmoronar tanto esfuerzo por construir una nueva realidad? Su mente buscaba refugio, una forma de protegerse del desdén que sin duda esperaba recibir, pero pronto se dio cuenta de que esa protección no podía venir de la negación. En lugar de esconderse, su cuerpo se enderezó y se vio a sí mismo enfrentando a su rival. La decisión de no dejarse amedrentar fue un paso clave hacia su transformación. Cada vez más sentía la necesidad de tomar el control de su narrativa. La figura se acercó a un grupo más cercano a Alejandro, pero su mirada permanecía fija en él, desenmascarando cada una de sus inseguridades. «Mira a quién tenemos aquí, el chofer que soñaba con ser cantante», dijo con un tono mordaz, provocando risas entre algunos conocidos. Sin embargo, dentro de Alejandro, una chispa de determinación comenzaba a arder. Recordó las palabras de su amigo: «Tu historia es más que tus fracasos». ¿Por qué dejar que aquel hombre definiera su valor? Luchaba con la idea de que su voz, que había sido silenciada en años anteriores, ahora podría servir de arma. Podía usar aquellas risas en su contra, transformándolas en fuerza. Decidido a no dejarse intimidar, Alejandro se acercó al grupo, su corazón golpeando con fuerza. «Soy más que un chofer», soltó con claridad, ajustando su postura. «Mi historia es un viaje, una lucha que no termina solo con un sobrenombre». Las palabras fluyeron con una seguridad que no había sentido antes, resonando en la sala. Los murmullos se desvanecieron y todos giraron la mirada hacia él. El silencio era casi palpable. «No estoy aquí para buscar su aprobación. Estoy aquí para compartir mi verdad», continuó, su voz ahora firme. «He trabajado más allá de ser un conductor. He cultivado mis sueños. Quizá no lo logré antes, pero eso no significa que no pueda hacerlo ahora». El choque de su declaración resonó en el ambiente, un eco que se expandía en su interior. Con cada frase, las viejas ataduras comenzaban a deshacerse. Se sintió más ligero, como si hubiera arrojado un peso que había cargado durante años. Alejandro se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía convertirse en su mayor fortaleza. Las miradas empezaron a transformarse. Algunos mostraban asombro, otros confusión, pero entre ellos podía vislumbrar curiosidad. Eso era lo que realmente buscaba, que se interesaran por su viaje, no por los fracasos del pasado, sino por el camino que estaba dispuesto a explorar ahora. Con cada minuto que pasaba, aquella sensación de inseguridad se transformaba en energía. En lugar de enfocarse en la burla, decidió tomarla como el combustible que necesitaba para continuar. En ese instante, pasó de ser un mero espectador de su vida a un protagonista decidido. Pero antes de que pudiera continuar con su mensaje de superación, el hombre que había disparado la provocación se acercó, como si quisiera acercarse para derribar la nueva armadura que Alejandro había forjado. ¿Y crees que puedes desmentir el pasado con una simple declaración? Las palabras tan solo lo motivaron más. Esa segunda confrontación representaba un desafío que sentía el impulso de aceptar. No se trata de desmentir, se trata de aprender, de crear mi propia verdad, retó. El ambiente se tornó tenso. Alejandro se dio cuenta de que esta batalla no iba a ser solo contra las risas ni las palabras dañinas. Se trataba de enfrentarse a su propio miedo interior, de visitar su pasado y reivindicarse en el presente. Pero en ese momento,
Antes de que pudiera responder, una voz femenina emergió de la multitud. Era ágil y penetrante, capaz de pertenecer a un maestro ensalzado en las dificultades. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué vas a hacer con esta historia que estás creando ahora? El corazón de Alejandro se detuvo. La pregunta resonaba más allá del desafío inmediato. Era un asunto crucial que requería una respuesta genuina de su ser. Podía sentir una ola de anticipación en la sala. La voz resonante se tornó en la clave que abriría la puerta de su narrativa. «¿Qué haré?», pensó con fervor, consciente de que cada palabra que pronuncié en ese momento podría marcar un punto de inflexión en su vida. Aceptar, desafiar, revelar, todos elementos de una historia que aún estaba por construirse. Aquí estaba, al borde de un nuevo descubrimiento, listo para narrar los matices de su viaje. Pero, ¿habría alguien más que lo parara antes de que pudiera alzar su voz? Alejandro sintió que la presión en su pecho aumentaba. La sala parecía un león hambriento, esperando por su próxima jugada. Allí, con la mirada de todos sobre él, la voz femenina que lo retó había abierto una compuerta de posibilidades. Sin embargo, también había destapado una ansiedad profunda. «¿Qué historia quiero contar?», se preguntó. La idea de dar un paso al frente y, por primera vez, abrazar su vulnerabilidad lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo llenaba de una energía insólita. El silencio pesaba. Alejandro respiró hondo y sus pensamientos comenzaron a fluir con rapidez. Era un momento decisivo. No solo estaba enfrentando a su agresor, sino también desnudando su alma ante un grupo que lo había juzgado en el pasado. ¿Cómo podía transformar su miedo en una asertividad que resonara con aquellos que lo rodeaban? Mi historia no es solo de fracasos, sino de aprendizajes que han forjado mi carácter, dijo finalmente, sintiendo que la voz interior que había estado reprimida durante tanto tiempo comenzaba a tomar fuerza. Tuve mis sueños, y aunque el camino ha sido largo, estoy aquí de pie para contarlo. Caracterizo mis fracasos como escalones, no como obstáculos. Con cada palabra que pronunciaba, una sensación de liberación lo envolvía. Era tangible, concreta, como si cada sílaba fuera un ladrillo que iba construyendo su nueva identidad. Hacía años que había guardado su voz en una caja, enterrada entre las inseguridades, y ahora estaba despertando. Las miradas del público empezaban a transformarse de la burla a la curiosidad. Sentía que estaban comenzando a escuchar, y eso lo motivaba aún más. Antes era un chofer, y eso no me define. Ser chofer me enseñó sobre la disciplina, la empatía y el saber escuchar. Todos llevamos historias, pero no todos nos atrevemos a contar las nuestras. La revelación se extendió más allá de la sala, como una corriente de electricidad que electrificaba el aire. Mientras continuaba hablando, la figura burlona retrocedía lentamente, visiblemente desconcertada, sintiendo que no tenía palabras para contrarrestar la transformación que estaba presenciando. La energía del grupo se movía, un simple chiste se había convertido en algo más profundo. La intimidad avanzaba entre él y su público, y con ello comprendía lo que hacía falta para renacer de las cenizas del juicio ajeno. Alejandro sabía que esta era su oportunidad de conectar, no solo con el grupo, sino también consigo mismo. Cada risa burlona que había sufrido se estaba convirtiendo en aplausos silenciosos de seguidores tácitos de su camino. Lo que estoy haciendo ahora es abrir una nueva puerta. He decidido no ser un mero espectador de mi vida, sino un autor. Y créanme, este viaje apenas comienza. Mientras terminaba su discurso, sintió el aplauso calmo de algunas manos, y aunque eran pocos, se sentía como un coro vibrante. Había ganado el primero de muchos combates, aceptarse y comunicar su verdad. Pero la pregunta que surgió inicialmente quedaba aún sin respuesta.
¿Qué haré? Esa misma pregunta lo acechaba. En su mente, las posibilidades se multiplicaban. Tenía que tomar esa nueva narrativa y convertirla en su plan de acción. Las palabras eran poder, pero el verdadero reto venía ahora. Convertir esa declaración en una vida activa, una vida llena de pasión y de compromiso con sus sueños. En un giro inesperado, la voz femenina volvió a penetrar el aire, esta vez con más urgencia. ¿Y si mañana vuelves a enfrentar al mismo hombre? ¿Estás listo para realmente vivir tu nueva historia? La pregunta lo atravesó como un relámpago. Alejandro sintió una mezcla de miedo y excitación. Tanto trabajo había valido la pena, pero la lucha apenas comenzaba. La incertidumbre lo envolvió nuevamente, siendo ahora un reto a su capacidad de perseverar. Sí, estoy listo, se prometió, sabiendo que los desafíos futuros no serían menos significativos y que cada pequeño paso contaba. La atmósfera de la sala había cambiado, pero ¿sería capaz de mantener ese nuevo impulso cuando regresara al mundo exterior? Con el eco de la pregunta en su mente, se preparó para el siguiente capítulo de su vida, donde había más en juego de lo que podía imaginar. Alejandro salió de aquel encuentro con una determinación que le ardía en el pecho. Mientras caminaba por la calle, los ecos de su propia voz resonaban en su mente, cada palabra un ladrillo en la estructura de su nueva identidad. Sin embargo, la pregunta que le había planteado aquella mujer seguía viva, proyectando sombras de duda sobre su futuro. ¿Estás listo para realmente vivir tu nueva historia? Resonaba como un mantra inquietante. Él sabía que no podía simplemente dejar que esa energía se desvaneciera al salir de la sala. Necesitaba conectar esa revelación con acciones concretas. La vida no solo es una serie de monólogos. Era el momento de transformar sus palabras en un plan. Mientras atravesaba su vecindario, observaba la rutina de quienes lo rodeaban, cada uno inmerso en su propia lucha. Un hombre discutía con su pareja, una mujer mayor alimentaba a las palomas en el parque, unos niños reían mientras jugaban. En cada escena había historias, lecciones que aprender, vidas que, al igual que la suya, se debatían entre el impulso y la resignación. Alejandro sonrió al recordar que la empatía había sido uno de los regalos de su experiencia. En su mente comenzó a trazar un nuevo mapa de su vida. ¿Qué pasos podía dar para convertir su historia en una realidad? Tenía que empezar a actuar, a poner en práctica esa valiente declaración que había hecho frente a su audiencia. Decidió que la primera acción sería buscar un curso de oratoria. Si quería ser el autor de su vida, necesitaba aprender a expresarse con claridad y confianza. Con el impulso en su interior, se sentó en un café cercano y sacó su teléfono. Investigó sobre las mejores academias de oratoria en su ciudad. Luego se detuvo a pensar. No solo se trata de hablar, se trata de conectar. Reflexionó sobre cómo los grandes comunicadores no solo transfieren información, sino que mueven corazones. A medida que escribía una lista de pasos, la idea de ser vulnerable regresó a su mente. Tenía que contar su historia más allá de la sala, compartirla con aquellos que todavía se reían de él, pero tenía que hacerlo de una manera que inspirara acción en lugar de compasión. Alejandro estaba decidido a desafiar la imagen que otros tenían de él, incluso, quizás, la imagen que él mismo había cargado durante tanto tiempo. Mientras su lista crecía, se le ocurrió otra idea. ¿Por qué no iniciar un podcast donde pudiera hablar sobre sus experiencias y compartir las historias de otros? Ahí estaba, al fin, su deseo de acercarse a los demás, de escucharlos, de aprender de ellos. Haría que sus fracasos y aprendizajes resonaran en las experiencias de otros, creando una red de conexiones auténticas. Sin embargo, la mirada burlona de la figura que había intentado desestabilizarlo
se deslizó nuevamente por su mente. La confrontación con su agresor aún estaba pendiente. Recordó que el mundo no se detendría por su crecimiento personal. Las burlas, los juicios, todo seguiría existiendo. ¿Y si se atreve a atacarme de nuevo?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta lo golpeó, empujándolo a un nuevo estado de alerta. Si quería avanzar, tendría que enfrentarse no solo a su pasado, sino también a sus miedos más profundos. Con cada paso que daba, sentía la ansiedad desenfrenada asociada a la incertidumbre del futuro. Pero en lugar de darle la espalda al miedo, decidió invitarlo a unirse a su viaje. El miedo es un compañero útil, se dijo. Me recuerda que hay algo valioso que estoy protegiendo. Esa noche, ante su computadora, escribió los primeros guiones para su podcast, pero también anhelaba practicar la oratoria. Tenía que estar listo para la próxima vez que se encontrara cara a cara con su verdugo. La conexión entre ambos se fortalecería, un duelo de palabras, pero esta vez con una narrativa renovada. Al terminar de escribir, una nueva energía lo envolvió. Tenía herramientas, tenía un propósito, pero su mayor desafío estaba aún por llegar. ¿Cómo enfrentaré a ese hombre sin perderme en el miedo?, se preguntó. Esa cuestión lo llevaría a explorar nuevamente las profundidades de su ser, buscando respuestas que tal vez nunca había estado listo para encontrar. Alejandro se despertó antes del amanecer, sintiendo cómo la luz del sol comenzaba a colarse tímidamente a través de las cortinas. Fue un despertar diferente, cargado de un propósito renovado, un compromiso que se empezaba a anidar en su interior como una chispa lista para encender una llama. Tenía claro que ese día no solo sería el día de la audición para el curso de oratoria, sería una prueba de su voluntad de vivir la vida que anhelaba. Mientras se preparaba, reflexionó sobre las habilidades que debía desarrollar: claridad, conexión, autenticidad. La conexión en particular se convertía en un mantra en su mente. ¿Cómo puedo conectar de verdad con la audiencia?, se preguntó, mientras repetía en voz alta las palabras que había ensayado la noche anterior. La inseguridad, sin embargo, parpadeó en su mente como un letrero intermitente. ¿Estaré a la altura? Al salir de su apartamento, el aire fresco lo recibió como un abrazo, y se encontró analizando cada pensamiento que intentaba disuadirlo. Él se había prometido desafiar todas esas voces internas. En su camino hacia la academia, se detuvo en un parque. Se sentó en un banco observando a la gente pasar, cada rostro cargando una historia. Esto es lo que deseo hacer, pensó. Convertir mis experiencias en historias que resuenen y conecten. Continuó hacia su destino, sintiendo que el espacio que lo separaba de la academia era más que físico, era un umbral hacia lo desconocido. Entró al aula lleno de nervios, sus pasos resonaban en el suelo, como si cada uno de ellos marcara una decisión consciente de colisionar con sus temores. Las caras de los otros aspirantes se tornaron visibles. En medio de ellos había rostros jóvenes y viejos, todos con un deseo común: mejorar, crecer, hablar. El instructor, una mujer con una presencia imponente, les dio la bienvenida y compartió una historia sobre su propia lucha con la oratoria. Alejandro se sintió un poco más en casa, identificándose con lo que estaba escuchando. Durante los ejercicios iniciales, el miedo se transformó en energía. Se le pidió que hablara sobre un tema de su elección. Alejandro sintió que, por primera vez, el eco de su experiencia pasaba de ser una carga a convertirse en un vehículo de poder. Se levantó respirando profundamente y se sumergió en la historia de su transformación. Las palabras fluyeron de su boca, envueltas en la autenticidad de su narración. Rió de sus fracasos, de sus inseguridades, y la sala se llenó de un silencio profundo,
ese tipo de silencio que solo surge cuando una verdad resuena en el corazón de quienes escuchan. Por primera vez se dio cuenta de que su vulnerabilidad hizo todo lo contrario de lo que temía. En lugar de compasión, había creado un puente de conexión genuina. Al finalizar su intervención, la mujer que había comenzado la sesión le lanzó una mirada de aprobación. «Alejandro, tienes algo valioso que ofrecer», le dijo, y esas palabras fueron como un bálsamo para su autoestima. En ese instante, Alejandro sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse. Sin embargo, mientras la emoción comenzaba a disiparse, la sombra del hombre que le había causado tanto dolor regresó a su mente. Había progresado, sí, pero aún faltaba mucho por hacer. Debía prepararse, afilar sus palabras como armas para enfrentar no solo a su enemigo, sino a las expectativas que él mismo había cargado. Mientras salía de la academia, una idea quedó grabada en su mente como un eco persistente. El verdadero crecimiento no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo. La imagen de su verdugo se transformó en un símbolo de lo que todavía necesitaba enfrentar. Alejandro decidió que no solo quería hablar, quería que esa voz se convirtiera en una herramienta de cambio. De regreso en casa, se sentó otra vez frente a su computadora. Con determinación, tomó un nuevo enfoque para su podcast. En lugar de solo compartir su historia, lo convertiría en un espacio para dialogar sobre la resiliencia y la transformación. Así, podría invitar a otros a contar sus experiencias, a compartir su dolor y crecimiento. La noche se deslizó mientras las palabras danzaban en su pantalla. Sin embargo, justo cuando creía que todo marchaba en dirección clara, un mensaje llegó a su teléfono. Era la invitación para un evento comunitario donde se reunirían personas dispuestas a contar sus relatos. El título del evento lo intrigó: Voces que resonan. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que este podría ser el momento perfecto para enfrentar sus miedos de una vez por todas. Aceptaría la invitación y se atrevería a hablar en público frente a aquellas personas. La pregunta lo atrapó en un torbellino de expectativas e inquietudes. ¿Estaba realmente listo para un encuentro con su pasado? Cada vez estaba más cerca de la respuesta. El mensaje seguía brillando en su pantalla, un recordatorio incesante de la decisión que podía cambiar el rumbo de su vida. Voces que resonan, sonaba en su mente como un canto llamador. Alejandro titubeó, sus dedos flotando sobre la pantalla. ¿De verdad estaba preparado para enfrentar su historia en un lugar lleno de extraños? Sin embargo, sabía que la única forma de liberarse del peso del pasado era confrontarlo cara a cara. El día siguiente llegó con una mezcla de expectativa y ansiedad. En su mente giraban las posibles versiones de cómo podría desarrollarse la experiencia. Decidió hacer una lista de las emociones que deseaba transmitir: dolor, esperanza, crecimiento. Quería que quienes lo escucharan sintieran algo real, palpable, pero también había un temor encubierto de fracasar, de estrellarse ante una audiencia que quizás no tendría compasión. Esos pensamientos inquietantes se arrastraban constantemente por su conciencia. En el camino hacia el evento, un aire tenso lo envolvió. Cada paso se sentía más pesado. Había momentos en los que podía escuchar su corazón martillar en sus oídos. Las luces del lugar deslumbraban con una calidez engañosa, pero dentro de él había un torbellino de dudas y anhelos. ¿Qué pasaría si al final su voz se quebrara? ¿Y si su historia no resonaba en absoluto? Al entrar en la sala, se encontró rodeado de un grupo diverso de personas, cada una con una historia que contar. Sentados, parecían una mezcla de esperanza y tensión, al igual que él. Alejandro se dio cuenta de que ese espacio estaba destinado a crecer.
Observó a los otros oradores, algunos con la mirada decidida, otros nerviosos, y comprendió que no estaba solo en su lucha. Cuando se abrió el turno para empezar, sintió que su estómago se retorcía. Antes de que la ansiedad lo invadiera, recordó su mantra: conectar. Se acercó al micrófono, las luces enfocándose en él. Un silencio reverberante llenó el aire mientras su mente lidiaba con el abismo entre deseo y miedo. Las primeras palabras salieron torpemente, pero él se aferró a la idea de ser auténtico. Comenzó a compartir fragmentos de su viaje, los desafíos que había enfrentado, las veces que se había sentido derrotado y cómo eso lo había moldeado. Al hablar de su pasado, sintió que las cadenas de la inseguridad se debilitaban. Cada solemne palabra se volvió un ladrillo en el camino hacia su liberación. Podía ver cómo algunos asistentes asentían con la cabeza, empatizando desde sus propios espacios de dolor. La conexión que deseaba comenzó a formarse. Notó las miradas atentas, la presencia de alguien que quizás había pasado por experiencias similares. La emoción llenó su voz, mientras narraba la verdadera historia detrás de su lucha con el hombre que había sido su verdugo. No se trataba solo de su experiencia, sino de la llamada universal de resiliencia. Mientras hablaba, se dio cuenta de una revelación. Su historia no solo era personal, era un reflejo de la lucha que todos llevamos en algún momento. Al finalizar su intervención, el aplauso que brotó le pareció una avalancha de apoyo que nunca había sentido antes. En ese momento se sintió unificado con la audiencia y comprendió que su voz podía ser no solo un arma contra sus miedos, sino un refugio para otros. Después de desear lo mejor a los demás oradores, Alejandro salió de la sala con una sonrisa renuente y un hombre se le acercó. Con una mirada sincera y casi reverencial le dijo: «Tu historia me llegó al corazón. ¿Alguna vez has pensado en convertir esto en algo más grande?» Sin poder contener una chispa de curiosidad, Alejandro se sintió intrigado por las posibilidades que ese encuentro podría ofrecer. Convertir su historia en una plataforma. Unir a otros para que compartieran sus propias experiencias. La idea comenzaba a tomar forma, pero al mismo tiempo una nueva ansiedad lo invadía. El camino hacia el crecimiento personal era un terreno inexplorado y lleno de retos, pero antes de que pudiese procesar todo lo que eso implicaba, una nueva invitación surgió en su mente. El evento no había sido solo un final, sino el principio de un viaje que podía llevarlo más allá de lo que había imaginado. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? ¿Podría su voz ser el inicio de un movimiento? La noche había caído cuando Alejandro caminó hacia su casa, el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos. Sin embargo, la emoción del momento se mezclaba con un timbre de incertidumbre. Cada paso lo más acercaba a su hogar, pero al mismo tiempo lo alejaba del impacto que había sentido en el escenario. La idea de convertir su historia en algo más grande se multiplicaba en su mente, pero con ella aparecía una nueva oleada de preguntas. ¿Era capaz de llevar a cabo un proyecto de tal magnitud? ¿Quién lo apoyaría en realidad? Solo un par de días después, todavía sintiendo la adrenalina de su intervención, decidió investigar. Comenzó a buscar grupos en línea, foros donde se compartieran historias de superación. Lo que descubrió fue un universo vibrante lleno de personas que, como él, tenían relatos que ansiaban compartir. Cada testimonio era un ladrillo más en el edificio que estaba empezando a visualizar. Las historias de compromiso, dolor y redención fluían como un río incesante, y Alejandro se sentía cada vez más conectado con esa corriente. Armado con un cuaderno y un teclado, comenzó a escribir. No solo se trataba de su historia. Quería entrelazar su propio relato con las vivencias influenciadas por las de otros. Las palabras comenzaron a fluir, primero con titubeos, luego con más confianza.
recopilaba anécdotas, consejos y detalles que le resonaban. Decidió que su misión sería crear un espacio donde las voces pudieran resonar juntas, un lugar donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. Pero no todo era tan simple. A medida que se sumergía en esta nueva aventura, su vida diaria parecía exigirle siempre más tiempo y energía. La presión para mantener su trabajo, su hogar y la nueva pasión que empezaba a asumir se tornaba abrumadora. Las dudas regresaban, con una fuerza que ya conocía. ¿Y si fallaba? La lucha entre su deseo de crecimiento y el miedo al fracaso se convertía en un diálogo constante en su mente. Una tarde, tras una larga jornada, Alejandro se sentó frente al espejo y respiró profundo. Se encontró cuestionándose si era el momento de involucrar a más personas en su proyecto. Estaba listo para compartir su visión. La idea de abrir su corazón y confrontar la incertidumbre de otros lo llevó a recordar lo que había sentido en el escenario. La conexión, la empatía. Esa chispa lo llevó a escribir a varios de los otros oradores del evento. Tal vez, al compartir sus ideas y recibir retroalimentación, podría aclarar su camino. La respuesta fue más rápida de lo que imaginaba. Varios de ellos compartieron su interés en ayudarlo. La invitación a colaborar resonó en su pecho y sintió que, por fin, el movimiento comenzaba a tomar forma. Era ahora o nunca. Mientras empezaba a organizar una primera reunión, sintió que la adrenalina no solo lo empujaba hacia adelante, sino que algo más estaba en juego. Se dio cuenta de que había más en la mesa que solo un proyecto potencial. Era su vida, su identidad. La pregunta que antes lo atormentaba estaba tomando un nuevo matiz. ¿Qué implicaría realmente llevar a cabo este sueño? ¿Cuáles serían las repercusiones tan profundas? Esa noche, la esperanza y el miedo se dieron la mano en su mente. La decisión ya no era solo un simple cambio de dirección, sino un salto hacia lo desconocido. En la penumbra de su habitación, comprendió que esto era solo el principio, y con ello se preguntó, ¿cuál sería el verdadero costo de alzar su voz en la búsqueda de un propósito más grande que él mismo? La respuesta que los demás le darían definirá su camino, pero en su interior una verdad comenzaba a surgir. Enfrentarse a sus propios miedos sería la clave para descubrir no solo lo que podía lograr, sino lo que realmente era. Y en ese instante una nueva inquietud lo invadió. ¿Se atrevería a descifrar el impacto que su historia podría tener en la vida de otros? Las posibilidades eran numerosas y cada una contenía su propio desafío por desentrañar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación de Alejandro de una manera que nunca había sentido antes. Era un nuevo amanecer, no solo en el cielo, sino en su vida. Se había convertido en una figura de cambio, un narrador de su historia que empoderaría a otros a contar la suya. La incertidumbre seguía presente, pero había aprendido a bailar con ella en lugar de temerle. La decisión de llevar su historia más allá de los confines de su mente había sido un paso monumental. Aquel día se reuniría con sus nuevos aliados, otros oradores que, como él, habían decidido dar un salto hacia lo desconocido. La adrenalina recorría su cuerpo mientras revisaba los puntos de la agenda que había elaborado. Había planeado hablar sobre cómo transformar experiencias dolorosas en oportunidades de crecimiento, conectar lo personal con lo universal. Se miró en el espejo una vez más, esta vez reconociendo la confianza en sus ojos. Al llegar al lugar de encuentro, el ambiente vibraba con energía. Sus compañeros estaban allí, con historias únicas, pero compartían un hilo común. Todos estaban listos para arriesgarse. La primera reunión fue un intercambio de relatos y emociones.
Cada hombre y mujer compartía sus luchas y victorias. Sus inseguridades se convertían en relatos de resiliencia. La conexión que forjaron hizo que las barreras se desvanecieran naturalmente. Con cada historia compartida, Alejandro se dio cuenta de que su propio miedo empezaba a diluirse. Se sintió parte de algo más grande, una tribu de narradores, cada uno con el poder de impactar vidas. Era el inicio de una comunidad que se proponía inspirar, enseñar y, sobre todo, sanar. Al final de la reunión, entre risas y un sentido profundo de pertenencia, nació la idea de organizar un evento comunitario, un espacio donde todos pudieran compartir sus relatos en un ambiente de apoyo. El proceso de organización les brindó una nueva perspectiva. Alejandro asumió el liderazgo, no solo guiando a otros a compartir sus historias, sino también cultivando su voz en el proceso. Pasaba horas trabajando en la logística, mientras también se dedicaba a su podcast. Fusionar las historias de otros con las suyas era un acto de creación constante, convirtiendo cada experiencia vivida en un faro de esperanza. La vulnerabilidad que había temido al principio se transformó en su mayor fortaleza. La fecha del evento se acercaba, y como toda historia que requiere un desenlace emocionante, la tensión empezaba a aumentar. La semana anterior, una llamada inesperada llegó a su vida. Un antiguo amigo que había perdido el contacto le ofreció la oportunidad de participar en un espacio radial de gran alcance, donde podría compartir sus reflexiones y las historias que había recopilado. Se sintió abrumado, pero al mismo tiempo la visión de lo que había estado construyendo se trazaba más clara. Sería un espacio perfecto para ganar visibilidad y apoyar a aquellos que habían estado allí, luchando en las sombras. El día del evento fue un cúmulo de emociones. Alejandro se sintió diferente mientras observaba cómo el lugar se llenaba de personas ansiosas por escuchar. Las miradas eran de expectación, un eco palpable de la transformación que había llevado a cabo no solo en sí mismo, sino también en cada historia que se estaba a punto de compartir. Se enfrentó a la multitud, y por primera vez se sintió completamente en casa. Con su voz resonando en el micrófono, describió la importancia de ser auténtico, de abrazar la vulnerabilidad, y cómo cada uno de ellos poseía una historia que podría cambiar el rumbo de otra vida. Cada relato que siguió fue un testimonio palpable de cómo el coraje se podía materializar. Cuando terminó su intervención, el aplauso fue como una explosión de energía, un reconocimiento no solo a él, sino a cada persona que había tenido el valor de abrir su corazón. Después del evento, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Tu historia me llegó hondo», le confesó. «Me ayudaste a ver que mis propias luchas no son una carga, sino parte de mi viaje». Alejandro sintió una emoción indescriptible. Ese era el objetivo que había buscado. Su voz había resonado. El eco de su historia estaba creando impactos positivos en la vida de otros. Meses después, podía mirar hacia atrás en este viaje y ver cómo había crecido. No solo había conquistado su miedo escénico, sino que había cimentado una plataforma donde las voces de aquellos que se habían sentido invisibles pudieran al fin ser escuchadas. Ya no era solo un chofer, se había convertido en un conductor de historias, un líder en su comunidad que inspiraba a otros. La experiencia lo llevó a recibir un reconocimiento de un grupo de emprendedores sociales, un trofeo que simbolizaba no solo su éxito personal, sino una revolución en la forma en que percibía su vida y las vidas de quienes lo rodeaban. Al recibir el premio, miró a la audiencia y sonrió. Finalmente entendía que su historia no solo era un viaje personal, era un faro de esperanza para muchos. Se sintió pleno, realizado. Haber transformado esa lucha en una narración inspiradora era el cierre perfecto que jamás había imaginado.
El camino hacia adelante invitaba a seguir creando, a seguir compartiendo y a elevar la voz de aquellos que necesitaban ser escuchados. Un nuevo capítulo comenzaba, pero esta vez Alejandro no estaba solo. Ahora más que nunca era el momento de compartir su historia, de unir nuevamente a aquellos que también luchaban para hacerse escuchar. Alejandro era un líder, un narrador, y su viaje solo había comenzado. Este nuevo capítulo estaba lleno de posibilidades infinitas. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de historias inspiradoras. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tu reacción y teorías sobre el final de esta historia. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a la revolución de las voces.